¿Están chicos? Buenos días. Buenos días, prof. Muy bien, ¿usted? Bien, también, muchas gracias. Bueno, acá estamos cansados, pero bien. Sí. Pero están animados todavía. Sí, nada más que ya, ahora sí ya Estaba dudando incluso hasta entrar porque sí me sentí muy cansado. Mm. Pero ahorita ya estoy aquí, profe. Estamos con todo. Eso, muy bien, ánimo. Sí, poco a poco, ahí en lo que podamos apoyarnos para irnos adaptando, me avisan, ¿no? Y vamos trabajando. Gracias. Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, no voy a entretenerlos demasiado hoy, bueno, no tanto como otras veces. Hoy vamos a hacer una especie de collage de varias situaciones que han quedado por allí pendientes. Déjenme, les comparto la pantalla. Mm, 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 mm. Y también voy a compartirles un material, que yo creo que va a ser útil para lo que llevamos de tarea. Si alguien le ha echado un ojito a los enunciados de la tarea, ya la corregí, o sea, son los mismos 10 11 ejercicios, pero ya está corregido de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Si ya tienen oportunidad, váyanlos escribiendo. Yo creo que vamos a pedirlos de este viernes. Pues a mí sí me gustaría que la entregáramos de este viernes al siguiente, ya que se hayan cumplido o inclusive el lunes siguiente después de eso. O sea, de este fin de semana, tener los próximos 2 fines de semana para trabajarla inclusive y entregarla el lunes siguiente o algo así. ¿No? Entonces, para que ya vayan escribiendo lo que puedan. Ahorita les comparto un material que estaba revisando el día de ayer y creo que también tiene algunos detalles que les pueden ser de mucha utilidad, sobre todo en las pruebas y eso, ¿vale? Pero bueno, en la clase pasada dejamos pendientes algunos comentarios. Em, la clase pasada vimos el criterio de Cauchy, vimos que había una equivalencia con la definición de integrabilidad. Y quedaron pendientes mencionar algunos resultados pequeños. Sí, bueno, algunas cotas para la integral. Nos vamos a poner aquí unos teoremas sobre integral. Sí, lo vamos a poner aquí así. Sale. Dijimos, vamos a poner aquí proposición. Si decíamos que teníamos una función integrable en una celda, no sé ponerlo en celda, no, en una región ya, en general. Ah, una función integrable en una región A en Rn, donde A está contenida en Rn integrable. Em, tenemos una función integrable, definíamos algo que creo que han estado viendo con Ulises. Definíamos la m minúscula como el ínfimo de todos los valores del que la función toma cuando la x está en el dominio, y como m mayúscula definíamos a, recuerden ustedes que estos dos puntitos y el igual hace alusión a una definición, ¿verdad? Definimos el supremo de los valores de la función. Si es integrable, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que la función fuera integrable? Decíamos que tenía que ser acotada, la región aquí tenía que ser acotada también, que podíamos meterla en una celda, todo lo que ya platicamos.
e inclusive debíamos decir que el conjunto A debía tener contenido. Por ahí algunos de ustedes me habían hecho una pregunta en Espacio en Classroom, no había podido contestarla. Me preguntaban que qué significaba que el conjunto A tuviera contenido y que la frontera fuera de contenido cero. Bueno, lo que quería decir simplemente era que la región A correspondiera a una manera de caracterizar a la idea que nosotros teníamos del conjunto A, ¿verdad? De un conjunto, si hablamos de R2, de una región plana, limitada por alguna curva, y la curva, pues, es en teoría de un objeto de una dimensión menor que la superficie de la que estamos hablando, ¿verdad? O sea, decir que la frontera del conjunto tiene contenido cero es como para decir que la frontera no aporta área, ¿verdad? A la región. Entonces, era una manera de caracterizar nuestra función. Este, por allí hay que meditarlo. Voy a contestar la, la pregunta en cuanto tengamos ahí oportunidad. No sé qué le piqué, creo que me salí, ¿verdad? Sí, profe. Se cerró mi programa. Bueno, sí, esas condiciones las vamos a estudiar. No hay problema. Las vamos a discutir, inclusive si ustedes gustan. Ah, ya vi qué pasó. Bueno, pero bajo las condiciones adecuadas, o sea que esto cumpla con nuestra intuición, tenemos una función integrable con un conjunto en Rn, entonces tenemos la m minúscula es el ínfimo, la m mayúscula es nuestro supremo. Bueno, y nosotros queremos mostrar que se cumple, se verifica lo que se tiene que verificar, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, que m por el contenido de A es menor o igual que la integral sobre la región A de F, y esto es menor o igual que M mayúscula por el contenido de A. ¿Sale? Esa es nuestra primera proposición. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo tengo aquí tengo mi región A, como lo hemos estado dibujando todo el tiempo. Tengo por aquí vamos a ponerla así. Esta es mi región A. Y entonces que yo me puedo fijar, por aquí encima tenemos, como siempre lo hemos tratado de visualizar, un sombrerito, ¿no? En su superficie. Esta es la gráfica de la función f. Y lo que está diciendo el teorema es que yo puedo hablar como la función está acotada, pues existe el ínfimo y el supremo, ¿sale? O sea, la imagen de la función, que es un conjunto en R, la imagen de la función está acotada, existe el ínfimo y el supremo, y si yo tomo el ínfimo y lo multiplico por el contenido de A, de alguna manera lo que estoy haciendo es, a ver, déjenme ver si me sale mi dibujo, es esto. Suponiendo que esta es como el M minúscula, el ínfimo, y por acá arriba tengo otra vez la misma copia de la región en el plano, pero ya con el supremo, lo vamos a dibujar aquí así. Entonces lo que estoy diciendo es que el volumen delimitado por el ínfimo y el volumen delimitado por el supremo, multiplicado por el contenido de A, ¿verdad? Área de la base por altura en los dos casos, eso contiene el valor de la integral. ¿Sale? Pues más o menos cumple con nuestra intuición, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a poner la demostración. Em, sí, sí se entiende esto, Profe, ¿verdad? Sí, dígame. sí, es como si, bueno, así como lo estoy entendiendo, esto también lo podríamos ver algo así como
un razonamiento del criterio de Cauchy o algo así. Em, pues más bien son como las cotas, digamos, nos estaría diciendo cómo acotamos valor de una integral, el valor de un volumen. Es decir, como que el ínfimo te dice cuál es la construido sobre la región A, te dice cuál es el volumen que está, un valor del volumen que está por debajo y un volumen que encierra la gráfica. ¿Cómo decirlo? Si esto fuera una celda, a ver si se entiende un poquito mejor con una celda. Si la región A fuese una celda, entonces tú tendrías una cajita, bueno, dos cajitas, ¿verdad? A ver si me sale mi dibujo. Ahí está. Sí, lo que estamos diciendo es que si esto fuese el ínfimo y esto el supremo, que son números reales, el ínfimo lo multiplicamos por el área de la base, ¿no? Y entonces te da el Sí. volumen que está delimitado aquí por abajo. El área de la base por la altura, que es el supremo, te da el volumen de hasta arriba. Entonces lo que nos está diciendo esto es que el valor de la integral, si nosotros tenemos una gráfica por aquí, el valor de la integral te estaría dando el volumen bajo la gráfica azul, que sería todo esto. Ese volumen está entre los otros dos volúmenes. No sé si me explico. O sea, el valor de la integral va a estar entre esos dos valores, ¿no? Exacto. Y si se pasa, pues ya no es la integral, ¿no? Ajá, no tiene por qué pasarse. Esta es la proposición, porque, porque tenemos el ínfimo y el supremo. O sea, este valor m y este valor m minúscula y mayúscula dependen de los valores que tome la función. Ah, ¿Sí? ok. Sí, profe, gracias. Sí, de nada. Si lo vemos en R, donde están tomándose, acuérdense que los valores de la función están en R, aquí están los reales. Entonces, aquí está el ínfimo de los valores de la función, aquí está el supremo y todos los demás valores de la función están aquí. Aquí están todos los valores de f de x. O sea, esta región, digamos que es la imagen de f, un subconjunto de R, ¿no? Como lo estamos imaginando. Entonces, todos los valores oscilan acá. O sea, si yo tomo un punto aquí, asigno una altura y esa altura cae acá. Entonces, por supuesto que la función está entre estos dos valores y como las tres cosas las estoy multiplicando por el contenido básicamente, pues por eso una cosa acota por abajo a la integral y la otra la acota por arriba. El detalle es que aquí no basta con multiplicar la función por el contenido, sino es la integral, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Pero bueno, la demostración está sencilla, ¿sale? Lo que vamos a definir, por ejemplo, vamos a considerar, sea P partición de una celda J, celda en Rn, que contiene A. Piensen ustedes en que esta es la celda J. Esta celda J pues contiene al conjunto A, ¿verdad? Lo de las celdas J simplemente es como para tener nuestra partición. Recuerden ustedes que la integral de la función sobre A es un valor que termina siendo definido a través de la integral de un valor, digo, de la función f sobre j, una celda j, y no depende de la celda j, porque lo que hacíamos era definir la función como cero afuera de A y definir el valor de f de x cuando la x cae en A, ¿verdad? ¿Recuerdan todos esos formalismos que hicimos, no?
Bueno, Sí, sí, más o menos, ¿verdad? Entonces, ustedes dan una partición de J, que es una celda en Rn que contiene A, y, y para cada, bueno, digamos que la partición P está formada por pequeñas celditas, desde J1 hasta JR. Definimos MI como ya saben para dónde voy, ¿verdad? El ínfimo de los valores de la función cuando X está en estas pequeñas celdas. Y análogamente MI mayúscula como el supremo del mismo conjunto. Para I desde 1 hasta R, ¿verdad? Entonces, sí, observamos que si ustedes toman sí y un valor en cada JI, entonces vamos a tener que MI es menor o igual que f de xi y esto es menor o igual que MI. Pues sí, ¿verdad? O sea, ustedes parten en pedacitos la celda J que contiene al conjunto A. En cada una de las celdas, que les llamamos J1 hasta JR, ustedes toman el ínfimo y el supremo, y por supuesto, si toman un valor dentro de la celda JI, la función, cuando toma un valor entre, digamos, xi y, la función evaluada en xi y va a ser mayor o igual que el ínfimo y menor o igual que el supremo. ¿Sale? Aquí habría que tener en cuenta que algunas celdas, algunas pequeñas celditas van a quedar afuera del conjunto A, o inclusive si le pegan y ustedes toman un punto por allá adentro, bueno, el MI minúscula y el MI mayúscula son considerados como el supremo y el ínfimo para todos los valores de la X tomados en esa celda. En algunos casos, si la celda le pega al conjunto A, pues el ínfimo va a ser el cero si es que la función fuese definida positiva, ¿verdad? En esta región. Pero bueno, son todos esos detalles. Si la función está, digo, si la celda está completamente afuera, pues bueno, ahí considerando que la función es positiva, si corresponde a la imagen que nosotros tenemos de la función, entonces aquí el ínfimo y el supremo pues van a ser cero, ¿verdad? Y aquí si la celda está completamente metida en A, pues bueno, van a tener ínfimo y supremo, van a depender de los valores de la función definida en A precisamente. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tenían una pregunta? sí, profe. En este caso, nos basta con tomar entonces al ínfimo, bueno, por lo que estoy viendo, al MI minúscula como la más grande y al MI como la más pequeña igual. O eso ya lo dice el ínfimo y el supremo indirectamente. Pues, mm, buena pregunta. Eh, Serían mínimo y máximo siempre y cuando tu función fuese continua en toda la región A. Pero recordemos que las funciones integrables no necesariamente son la clase de las funciones continuas, ¿verdad? Eh, entonces, por eso la necesidad de definirlo como ínfimo y supremo, porque no sabemos si el valor va a ser alcanzado por la función. ¿Sale? Ah, y en este caso, este ínfimo, este supremo depende de la celda, ¿no? En la que estemos. Exacto, sí. Por eso el índice I, ¿verdad? Porque si yo me paro en la celda JI, en la pequeña celdita, parte de la partición, y entonces el ínfimo depende de los valores de la X en la celda. Sí, nada más. Entonces, profe, Sí, de nada. Y bueno, esto va a suceder para cualquier celda y para cualquier punto dentro de la celda, ¿verdad? La función está definida ahí en toda la celdita.
Entonces, como nosotros queremos probar esto, pues lo más natural es multiplicar por el contenido de la celda J. Nosotros sabemos que el contenido de cada J ahí, pues va a ser un valor mayor o igual que cero. De hecho, tendría que ser mayor que cero, ¿verdad? Entonces multiplicamos cada uno de estos este, por el contenido de la celdita. Y ahí estoy haciendo esto mismo para cada celdita, ¿sale? Para cada JI. Entonces multiplico por el contenido de JI. Lo mismo sucede aquí. Y lo mismo para acá, ¿verdad? Oiga, profe, otra duda. Perdón que Sí. lo moleste. No, no, no te preocupes. Este, entonces, esta proposición solamente funciona para volúmenes, ¿no? Porque si tomáramos una función de menor contenido, o bueno, más bien de menor dimensión, perdón, ya no, ya no jalaría esta definición, ¿no? Esta proposición, porque el contenido sería cero. Bueno, recordemos que el contenido depende de la dimensión del espacio donde estamos, ¿verdad? Y del objeto. Entonces, si JI son celdas en Rn, entonces sí deben tener contenido. O sea, si estamos hablando de R2, por ejemplo, como está el dibujo, estos son rectangulitos, si tienen contenido. No tendrían contenido si fueran segmentos, y estamos hablando de segmentos, pues ya estaríamos en R1. De hecho, esto recuperaría la definición de ¿cómo se dice? Esto recuperaría la definición en funciones de R a R. ¿Sí me explicó? Creo que más o menos le comprendí. O sea, en este caso lo que nos importa de la dimensión serían las JIs. Sí, que cada JI esté en la dimensión que debe de estar, ¿verdad? O sea, cuando nosotros multiplicamos contenido de JI, si estoy en dimensión uno es longitud. Si estoy en dimensión 2 es área. En dimensión 3 es volumen, dimensión 4 hipervolumen, etcétera, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, sí, de nada. Y bueno, si observan entonces tenemos esta relación. ¿Por qué quiero yo esta relación? Bueno, porque recordarán ustedes que la integral es la suma de estas cosas, ¿sale? Entonces, pues por eso me interesa esta relación, ¿sale? Ahora, para que yo pueda tener un poquito más de control sobre mi desigualdad, porque yo lo que quiero es utilizar el ínfimo y el supremo, pero de todos los valores de, de A, lo que va a suceder es que una de las propiedades del ínfimo, no sé si ustedes recordarán, es que si ustedes amplían el conjunto, entonces el ínfimo va a ser del superconjunto, va a ser menor o igual que el ínfimo del subconjunto. ¿Se acuerdan de eso? No Sí. sé si escribirlo aquí. Esto es si un conjunto está contenido en otro. Ajá, O sea, por ejemplo, pongamos A contenido en B, entonces el ínfimo de A es menor que el ínfimo de B. al O revés. sea, como que se invierte. Ah, ya, sí. ¿Sí, no? Sí, Porque, sí, como en números reales, como que la idea es esta, ¿verdad? Si aquí tengo A, probablemente aquí tengo B, ¿verdad? Entonces el ínfimo del conjunto ampliado es menor o igual que el ínfimo del conjunto del subconjunto. Y en supremos es al revés, ¿verdad? El supremo del conjunto A es menor o igual que el supremo del conjunto B.
Sí. Entonces, observen ustedes, en vez de A y B, pensemos en cada una de las celditas JI que están contenidas en J. Y entonces vamos a pensar en la imagen. Sí, la imagen de la función restringida JI. Ya estoy haciendo un relajo ahí, ¿verdad? Pero no sé si me siguen. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? No, sí. Eh, digamos que si tenemos una celdita aquí, los valores de la función pues van a estar por acá, ¿verdad? Y los valores de la imagen de toda la celda pues va a ser un poco mayor, en teoría, ¿verdad? O sea, A y B cumplen con esto. Entonces, si yo, el ínfimo, el MI, se refiere al ínfimo de este conjunto, ¿verdad? Y el M mayúscula, perdón, y el M se refiere al ínfimo de esta cosa. O sea, se va a voltear la desigualdad. A donde quiero llegar es a lo siguiente. Esto va a ser menor o igual. Déjenme lo borro. Borro esta parte. O sea, esto va a ser mayor o igual que M por el contenido de cada celdita J. Y esto va a ser menor o igual que M por el contenido de cada JI. ¿Estamos? A Sí, ver, profe. medítenlo un poquito y díganme si está claro. Creo que sí, o sea, por lo que entiendo entonces, esta M es la de, digamos, como la M minúscula roja es la más chiquita de todas y la M mayúscula la más grandota, ¿no? Esas sí las conocemos por definición. Exacto. Ah, ok. Sí, todo bien, profe. ¿Sí? Muy bien. Y las MI minúsculas son los ínfimos de las funciones definidas en un subconjunto. O sea, el M minúscula es el ínfimo de toda la imagen y la MI es el ínfimo de una parte de la imagen. Por eso es que se cumple esa desigualdad. ¿Sale? Según lo que está de verde allá a la derecha. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Y bueno, ¿esto para qué lo quiero hacer? Pues porque cuando yo tomo la suma eh, respecto de i, voy a considerar solamente este valor, este otro valor, los de rojo y el de en medio. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Ah, lo estoy poniendo de azul, perdón. Entonces, la suma de m por los contenidos de ji, esto va desde i igual a 1 hasta r, lo vamos a poner así nada más por simplicidad. Este es lo mismo que la suma de los f de xi por el contenido de cada ji, y este es menor o igual que el supremo, bueno, la suma del supremo por el contenido de cada ji. Y la i variando de 1 hasta r, ¿no? Entonces me llevo esto para otra diapositiva. Si esto sucede, observen, ¿cuál es el truco de tomar el ínfimo y el supremo de todo en vez de estar tomando los ínfimos y los supremos? Pues bueno, el truco es que esto es una constante para cuando vamos variando la i. Entonces yo puedo sacar las constantes y tener entonces la suma de los contenidos de ji. ¿Sale? Menor o igual que esto se queda igual. Variando la i. Y aquí también puedo sacar el supremo porque es constante, no depende de la i.
Y el truco entonces es que la suma de los contenidos de las celditas JI, ¿qué cosa es? Es el contenido de la celda J completa. ¿Sale? Sí, profe. ¿Sí me explico? Y lo mismo va a suceder aquí. El contenido de toda la celda completa. Entonces, voy a tener M por el contenido de la celda J, y esto es menor o igual que esta suma por el contenido de JI, y esto es menor o igual que el supremo por el contenido de la celda J. ¿Sale? Pero bueno, observen ustedes que esto es para una partición, se va a cumplir esto. Yo doy una partición de la celda J, vamos a hacer un dibujito aquí. No tiene que ser un cuadrado, es un rectángulo en general. Y por acá está mi conjunto A, y esta es la celda J. Entonces, fíjense lo que está diciendo la proposición. Ínfimo por el contenido de J, que es el volumen, digamos, es una cajita de pasta dental cuya base es J y la altura, pues, es lo largo de la pasta dental, ¿no? Del tubito. Lo mismo aquí, solo que este valor M, pues, es mayor, en principio, que este. Y que estas son sumas de Riemann que corresponden a esta celda J. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede si tomamos el límite cuando R tiende a infinito? O sea, si yo hago cada vez más refinamientos de la partición, bueno, pues lo que va a pasar con esto es que esto, como existe la integral, pues esto se va a ir a la integral, ¿verdad? No vamos a ponerlo así. ¿Sí se entiende esto? Sí, una pregunta. En el caso cuando, y únicamente en el caso que R tiene infinito, entonces ya esa suma que tenemos ahí, que es de Riemann, ya tiende a la integral. Eso es lo que está afirmando. Ajá, Ok. exacto. O sea, como que esto se ensanduichó entonces con la medida de contenido por abajo y con la medida del contenido por arriba. Exactamente. Pero es cómodo tener la M minúscula y la M mayúscula, porque es el mismo valor para cualquier, para el límite, ¿verdad? Aquí estaría yo hablando de un límite que no depende de estos valores. ¿Sale? Sí, gracias. Profe, yo no entendí muy bien, o sea, ¿por qué cuando hacemos la R al infinito nos queda la integral? Ah, bueno, porque recordemos que, ¿qué cosa era la suma de Riemann? Pues tú das una partición de esta celda J, ¿verdad? Ah, ok, o sea, se refiere como si hiciéramos infinitos refinamientos o algo así. Ajá, exacto. Es una manera Ah, un poco informal de decirlo, ¿no? No es que, bueno, no es tanto que la R tienda a infinito, más bien vamos tomando cada vez más refinamientos de esa partición P. Y entonces, por ok. supuesto que esta R va a aumentar, ¿verdad? Sí, 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 pero no necesariamente al infinito, ¿no? Sí, no necesariamente, bueno, pues técnicamente aumentan las celdas, ¿verdad? Tanto como quieras. Sí, sí, sí. Bueno, en términos humanos. Ajá, Ok, exacto. Pero ya, ya. más, sí, perdón, sí, para ser más formales, tomas cada vez más refinamientos, mayores refinamientos. Ok, gracias, profe. ¿Sale? Sí, de nada. M y M, pues van a estar, bueno, sí dependen de em, no dependen tanto de la celda J porque la función está definida como cero en los puntos que están afuera. Entonces, si yo hago los refinamientos cada vez más grandes y la J está completamente definida,
pues entonces yo ya voy a tener estos valores, ¿verdad? O sea, a lo que voy a llegar es que esto es constante si la celda ya está definida de antemano y voy a tener esto, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que la definición de la integral no depende de la j. Entonces, este valor en realidad es el valor de la integral sobre el conjunto A, donde aquí teníamos una función j, ¿se acuerdan? Esta función j, ¿qué cosa era? Era como la función f, pero en los valores de la celda que no estaban en A, pues valía 0. Pero a través, esta era nuestra herramienta para acceder a este valor, que era la integral de la función sobre el conjunto A. Ahora, si ustedes hacen las celdas, ya que tienen esto para cada celda que contiene a J, entonces vamos pensando en celdas J cada vez menores, ¿verdad? O en sumas de celdas que contienen al conjunto A. Bueno, la cosa es que ¿a qué va a depender el contenido? Pues bueno, el contenido se va a acercar cada vez más al contenido de A, ¿sale? Y entonces estos razonamientos los podemos aplicar también a funciones definidas solamente en A. Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a tener es que este, pues no van a depender de las celdas que contienen a, sino más bien del contenido de A, ¿verdad? ¿Sale? Y entonces así vamos a tener nuestro teorema. ¿Sí me explicó? Sí, profe, todo claro. Digo, habría que reescribir esto para el conjunto A, pero bueno, es muy, muy similar. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo está bien? Ok. Ahorita les voy a proporcionar un material donde también viene escrito. Es más o menos el mismo razonamiento. Muy bien. Ese era un resultado que yo quería platicar con ustedes. A propósito de que ya estamos hablando de estos valores, de estos que mencionamos aquí. Pues vamos a definir, vamos a poner una definición. Que de hecho esto ya lo han estado trabajando con Ulises, me dijo. Definición. Sea F, otra vez, de A a R, con A un subconjunto en Rn, integrable. Entonces definimos, vamos a ponerlo así, sí, a S, bueno, y sea A, bueno, sí vamos a necesitar una celda J, celda en Rn. Dado P, bueno, dada P, partición de J, definimos. Sí, así. S con la barrita arriba de P y F, como sí, la suma de los MIs por los contenidos de los JIs
desde igual a 1 hasta R, suponiendo que la P es otra vez, bueno, lo voy a escribir también, porque si no, puede que no quede muy claro. Sea P desde J1 hasta JR, una partición de la celda J, y vamos a definir, pues ya saben qué estoy definiendo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban estas cosas en una dimensión? ¿Cuáles? Los Estas sesgos. son sumas de Riemann, pero Suma, sí, sumas inferiores y superiores, ¿no? exacto. Es una... Fíjense que nosotros pusimos la definición de la integral para cualquier tipo de suma de Riemann. ¿A qué me refiero? Esta en vez de MI minúscula o MI mayúscula era la función definida en un punto xi de JI. O sea, nosotros pusimos esa definición, ¿verdad? Entonces ahorita estamos hablando de cómo las sumas inferiores y superiores respectivamente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo ponemos? Bueno, correspondientes, vamos a poner correspondientes a P en J. Sale. Sí, pues las definimos como las sumas superiores e inferiores, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros queremos, pues, es dar una equivalencia para la integración. Nosotros la podemos poner como proposición, y de hecho creo que es el ejercicio de la tarea. Es más, lo voy a copiar. ¿Dónde tengo la tarea? Aquí está. No lo escribí en la tarea. Ups, creo que no lo escribí en la tarea. No, creo que nada más se menciona algo de Riemann y de acaso lo de Cauchy, pero Cierto. Bueno, lo vamos a agregar próximamente. Entonces, pero de todos modos, déjenme lo voy a copiar. Más bien lo tenemos en el libro, ¿no? Ya voy, ténganme paciencia, no me tardo. Sí, es importante hablar de esto porque pues nosotros definimos muy a pie la integral, ¿verdad? Entonces sí vale la pena hacer la correspondencia con lo que ya conocemos. Es muy probable que ustedes hayan definido la integral con sumas superiores e inferiores en su curso de cálculo 2. Entonces sí es importante hablar de esto. Ya está. A ver, déjenmelo. Le tomé captura de pantalla. Es un ejercicio, de hecho, de los que pone Bartlett. Y también está, si no mal recuerdo, está escrito en los ejercicios que les di al inicio de la clase, al inicio del curso. ¿Se acuerdan? Esta tarea básicamente va a ser poner en orden todas estas ideas. Espero que eso sea
Que eso sea formativo para ustedes. Ya está. ¿Pueden verlo? Sí. Bueno, déjenme les pongo en qué página está. Está en la... Esto es del libro de Bartlett, página 420. Vamos a ponerlo aquí. Y fíjense lo que está queriendo decir. Bueno, no lo voy a probar porque quiero que lo hagan de tarea. Bueno, si tuvieran alguna dificultad, me avisan y lo hacemos en clase también, no pasa nada. Entonces, tenemos una celda en RP, le llama Bartlett. Bueno, si quieren, lo vamos poniendo en la misma notación que lo puse yo. Sea una celda en Rn, cerrada, y consideramos una función acotada en esa celda. Entonces, f es integrable en la celda i, si solo si para cualquier epsilon existe una partición p epsilon de i, tal que si p es igual desde j1 hasta jr, es un refinamiento de p epsilon, entonces mj menos mj por el contenido de cada j se puede hacer menor que epsilon, donde los mj mayúsculas son los supremos y mj minúscula son los ínfimos. Para j es de 1 hasta r, ¿verdad? Y dice que este resultado es conocido como el criterio de Riemann para la integrabilidad. Pues sí, ¿verdad? Es lo que ya conocemos de toda la vida. Entonces, una implicación va a estar rápida, que es la que si se cumple esta desigualdad, entonces es integrable, porque vamos a utilizar el hecho de que de que estos valores son el ínfimo y el supremo. Entonces, esta resta es la distancia más grande que puede haber entre los valores de la función, ¿verdad? Sí, una condición va a ser sencilla. Bueno, hay que meditarlo. ¿Sale? Pero bueno, creo que Ulises ya les ha estado hablando de esto, incluso me comentó que les había hecho alguna grafiquita sobre esto. Eh, y pues bueno, no es otra cosa más que si ustedes tienen la sábana, que es la función, y aquí tienen funciones escalonadas, digamos, como gráficas, imagínense estas barras encima de cada una de las celditas que están tomando el ínfimo y barras que toman el supremo, pues estamos metiendo como en bloques a la superficie. Déjenme de una vez les muestro el archivo que les traigo. Es el suplemento de Marsden. ¿Han escuchado hablar de él? No, el suplemento de este libro de análisis que nos mandó. No, del libro de cálculo de Marsden. Ah, ¿No? ¿No lo han no, escuchado? perdón, el Martian es otro, sí. El No, no he Marsden escuchado de él. es otro. Ok. Sí, también se los voy a poner en Classroom y ahorita los que puedan descargarlo del, este, del chat, se los estoy mandando por el chat. Y bueno, y digamos, estos teoremas que son los de la vez pasada, los que quedaron pendientes de la clase pasada, ahorita me falta el teorema del valor medio, discutirlo poquitito, pero ya con eso terminamos lo que quedó pendiente la vez pasada. Pero déjenme les comparto, quiero que le echen un vistazo al suplemento. Creo que no lo he abierto. A ver, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Muy bien. Miren, el dibujito que yo les quiero, bueno, para empezar, el libro de Marsden no prueba varias cosas, pero las pruebas técnicas están aquí en este suplemento. En particular, nosotros estamos en el capítulo 5 del libro de Marsden trabajando con las integrales. Entonces, viene una definición alternativa de integral, les está hablando ahí con toda precisión de las celditas. Y esta es la imagen que uno debiera tener en mente cuando estamos hablando de, supongan ustedes que estas alturas que se alcanzan aquí son los ínfimos y vamos a tener un dibujito encima para los supremos, ¿verdad? O sea, déjenme abrirlo desde acá para poderlo pintar. Ahí está.
Entonces, en el capítulo 5, esta es la imagen que les quería mostrar. Es decir, no me creo capaz de hacerla rápidamente, por eso se la estoy tomando de ahí. Miren, la idea es que la gráfica de la función esté por encima de esto. Imagínense ustedes una sábana encima de estas gráficas, suponiendo que esta altura que ustedes tienen acá es el MI, ¿verdad? El ínfimo. Por supuesto, el ínfimo va a ser diferente en una celda distinta. O sea, estas de aquí son las JIs. ¿Me explico? Sí, Son las de gris, ¿no, profe? En la de abajo. Exacto. Son las celditas. Entonces, estas alturas pues van siendo MI y son diferentes para cada celda, porque son el ínfimo de los valores que ustedes van tomando en cada celda, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes multiplican MI por el contenido de cada J, están calculando estos volúmenes. Y este es el volumen que acota por abajo a la sabanita que va a estar aquí encima. ¿Sale? Por otro lado, van a tener ustedes los supremos. Entonces, de la misma celda, ¿verdad? Entonces, el supremo probablemente va a llegar hasta aquí. Y entonces, ustedes van a tener otro techo, como quien dice, MI, estas alturas. Pero la gráfica va a quedar encerrada entre estos dos pedazos. O sea, pues van a ser alturas diferentes otra vez. Y la gráfica va a quedar aquí encerrada. ¿Sí me explico? sí. O sea, en este caso nada más es la parte de abajo, ¿no? Digo, la parte de arriba por los ínfimos. Por los contenidos de cada JI, exacto. Ok. Es que a veces me confundí un poco el dibujo. Sí, no, Porque, yo esperaba que, que les aclarara un poquito más el asunto. Bueno, a lo que me refiero es lo siguiente, vean. Em, Fíjense, yo hice un dibujito hace rato. Voy a recuperarlo. A ver. Aquí está, este dibujo, ¿verdad? Este era el ínfimo y el supremo, pero para toda la gráfica. Bueno, piénsenla de momento esta región para MI y JI. Entonces, lo que ustedes tienen dibujado en la gráfica del libro es, digamos, hasta aquí, ¿verdad? El dibujo que ustedes observan es esto. O sea, esta columna que yo estoy dibujando aquí, la columna más baja, supongan ustedes que que son las columnas que están dibujadas ahí. ¿Vale? Si hacen este mismo dibujo, estos techos, no a una altura MI minúscula, sino a una altura MI mayúscula, pues probablemente van a tener estos techos un poco más arriba, porque el supremo pues, siempre es más grande o igual que el ínfimo, ¿no? Y entonces lo que no está dibujado y a lo que yo estoy haciendo alusión es a esta región de aquí, ¿verdad? Y lo que les comento es que la gráfica de la función queda por aquí en medio. Esto es lo que quiere decir esto, ¿verdad? O sea, una es por exceso y la otra es por defecto. Como lo que pasaba en las curvas de R2. Había un rectángulo que va por abajo y luego la gráfica queda en medio y luego ya la parte del supremo, pues, es la que queda por arriba. Y si hacemos cada vez más fina la partición, en el caso de R2 la diferencia era menor, ¿no? Y ahí en este caso los volúmenes van a ser, son como cajitas que se van haciendo más chicas. Exactamente. Vale. ¿Sale? Pero si ustedes, ese es el punto. Esta es una cajita que encierra un trozo de la gráfica. Entonces, esas cajitas van a estar encerrando a trozos de gráfica, ¿verdad? O sea, la caja que está limitada por arriba por este valor y abajo por este valor va a tener un pedazo de gráfica.
La sábana se sigue, ¿verdad? En otras celdas. En otras celdas, entonces, van ustedes a tener esta tapa de abajo y la tapa de arriba. Es como si ustedes vieran varias cajas, imagínense estas cajas donde llega la paquetería, ¿no? Un montón de cajas, pero la superficie está conectada. O sea, no sé cómo comentarlo. Más o menos me entienden la idea. Sí, profe. Ujú. sí, profe. Entonces, el otro teorema que yo les menciono, el criterio de integrabilidad de Riemann, el que está quedando de tarea, es precisamente este criterio que les puse por acá. Que también lo pone de ejercicio Bartlett. Este ejercicio nos está diciendo que las cajas las puedes hacer cada vez más pequeñas. Tú puedes elegir refinamientos de la partición original, de manera que las cajas las puedes hacer cada vez más pequeñas y eso puedes tener control sobre ellas y hacerlas cada vez menores que epsilon. O sea, lo mismo, sumas superiores e inferiores se van pegando. En una dimensión, como decía su compañero, pues eran rectángulos por abajo y rectángulos por arriba. En este caso son prismas por abajo y prismas por arriba si estamos de R2 a R. ¿Sale? ¿Sí lo visualizan? Sí, profe, creo que ya me queda más claro. Ok, muy bien. Entonces, por eso son valiosos estos textos, ¿verdad? Estos documentos. Por allí ustedes van a ver, bueno, échenle un ojo a los teoremas, sobre todo revisen cómo se están probando las cosas, que es lo formativo de este documento. Hay una definición de integral, haciendo alusión a eso, ¿verdad? A que las restas las pueden hacer menores que epsilon, es lo que dice aquí. Y hay algunos otros resultados. ¿Sale? Habla de las integrales iteradas, pero bueno, eso ya es eso no hace mucha falta que lo revisen si no quieren. Y habla de la continuidad uniforme. ¿Se acuerdan que en algún momento lo mencionamos y fue necesario para probar que el contenido de una curva, de una gráfica, era cero? El criterio de Cauchy del que yo les hablé, aquí lo pone con sucesiones y luego lo utiliza, ¿verdad? Revisen las gráficas. En fin, las cuestiones técnicas, échenles un ojo. Seguramente las técnicas que utilizan aquí van a ser útiles para que ustedes escriban su tarea, ¿vale? No tienen que leerlo todo, por supuesto. Tomen lo que les sirva. Y en particular, yo les pedí que probaran algo como esto en la tarea. Aquí está una prueba, ¿sale? Léanla, interprétenla. Aquí vienen gráficas. Y aquí pueden ustedes reinterpretar esto, parafrasearlo y escribir su tarea. ¿Sale? Es ¿cómo se dice? Es un ejercicio que aquí está resuelto. ¿Sale? Aquí está la función continua, ¿no? En fin, hay algunos detallitos técnicos ahí. Y ya pronto vamos a ver integrales de línea y de superficie, ¿verdad? Ya que terminamos esto. Pero sí se entiende en qué sentido quiero que empleen ustedes este material. Sí, profe, muy bien, gracias. Profe. Sale. Entonces, para terminar, déjenme les hablamos del teorema del valor medio, que es lo que también tenemos pendiente. Y yo creo que ya con eso terminamos hoy, ¿vale? Bueno, entonces vamos a poner aquí no va a ser tan difícil, ahorita les digo por qué. Lo vamos a matar a teoremazos. Teorema del valor medio. Que esto de la palabra medio en español probablemente nos mete en conflicto cuando aprendemos sobre el teorema, pero es básicamente del valor promedio, ¿verdad? ¿Qué decía el valor medio en una dimensión? Ven, si ustedes tienen
digamos, una región de madera. Piensen ustedes en esta región de madera, hecha de madera, y le dicen al carpintero, ¿sabes qué? Quiero que me dejes mi puerta rectangular. Entonces, el carpintero va a juzgar que puede hacer un corte aquí y que esta parte que sobró la puede acomodar acá. ¿Sale? De manera que el área que tenía originalmente sea la misma área de la puerta completamente rectangular. ¿Se entiende esa idea? O sea, vamos a calcular como el área faltante, por así decirlo. Digamos que podemos acomodar el área irregular en el área de un rectángulo. Porque lo que estoy haciendo es, digamos, quitas esta región, la despedazas, la pulverizas si quieres y la acomodas aquí, de manera que te quede un rectángulo con la misma área. Ah, ok. Lleva el promedio. Sí, ajá, exactamente, por eso se habla del valor promedio, ¿verdad? Bueno, entonces, el área original de la puerta, esto es nada más para tener la idea, ¿verdad? El área original, pues es básicamente la integral de la función f, si esto fuese una función f, sobre esta celdita. Esa es el área original. Pero, ¿en qué la conviertes? Bueno, la conviertes en lo siguiente. ¿Cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo es el contenido de la celda J, o sea, la longitud de la base, multiplicado por ¿quién? Por alguna altura. ¿Sale? Disculpen ustedes, es que me hablaron. Es que se va mi esposa y Sí, no se preocupe, profe. tiene que despedir a su señora, ¿verdad? Sí, Bueno, profe, no se preocupe. Y, sí, sí, no, luego se enojan. oh, sí. Bueno, y luego con justa razón, ¿verdad? Porque, bueno, luego el trabajo a veces es mucho o es demandante y entonces hay pequeños momentos en el día en que van siendo los únicos, ¿no? Que uno tiene que aprovechar. Pero pero bueno, muchas gracias. Qué bueno que, este, que lo entienden por demás, ¿verdad? Bueno, Claro. y muchas gracias, chicos. Entonces, la integral de la función sobre la celda J es el área original, el área de la función irregular, por decirlo de alguna manera. Y entonces el área de la región rectangular va a ser el contenido de la celda, que es la base, multiplicado por esta altura. Pero esta altura, ¿cuál es? Bueno, resulta que si la función es continua, esta altura va a ser la altura de la función evaluada en algún punto, ¿se dan cuenta? Sí. Y eso es lo maravilloso del teorema del valor medio, porque aquí vamos a decir que existe un punto en la celda, de manera que si yo evalúo la función en ese punto, la altura multiplicada por la base va a ser el área del rectángulo. O sea, lo interesante es el valor de esta función y más interesante todavía es la existencia de ese punto. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿de qué dependerá fuertemente que exista ese punto? Bueno, de que digamos que esta función esté definida en un intervalo y aparte bueno, digamos como que su punto de inicio sea mucho menor al punto final y esta P pues esté justamente en medio, ¿no? Esté en alguna región, ajá, y que, o sea, lo maravilloso es que el valor medio del que se habla, el valor promedio, la altura promedio que necesitamos,
porque la base no está cambiando, es un valor que alcanza a tomar la función. Entonces, para que esto no sería cierto, ajá, exacto, como bien acaba de decir su compañero, pues sí necesitamos que el punto esté por allí, pero que el valor se alcance depende fuertemente de la continuidad de la función. ¿Se dan cuenta? Sí, porque no tendría sentido si no fuera continua, ¿no? Ajá, no podemos garantizar que el valor se alcance, ¿verdad? Entonces, esto mismo lo vamos a llevar ahora al contexto de, esto es en una dimensión, ¿eh? Pero bueno, yo ya lo escribí en términos de, con la misma notación que nosotros estamos usando, ¿verdad? Entonces lo vamos a extender a una región A, y entonces ahora imagínense ustedes en vez de una puerta de madera, que básicamente no estoy considerando el ancho, ahora piensen ustedes en un tronco irregular, ¿no? Que yo voy a necesitar hablar del volumen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues voy a estar hablando del contenido del conjunto y voy a esperar que yo pueda recortar o sea, que pueda pasar por aquí un plano recortando el volumen y que lo que sobre del corte yo lo pueda acomodar en estas otras regiones más bajas, de manera que quede casi un cilindro. Cilindro, como quien dice, en el sentido de que el corte transversal pues es el mismo en la parte de arriba, ¿no? O sea que aquí quede la misma grafiquita. ¿Me explico más o menos? Sí, profe. En- Entonces, bueno, esto que dijo cilindro, entonces nos convendría siempre cilindro o también podría ser eh, el prisma cuadrado, pues que no sé. ¿O por qué no tomamos algo así? Ah, bueno, porque lo que queremos es extender el teorema del valor medio a cualquier conjunto conexo o conectado. ¿Vale? O sea, ¿cómo? ¿Qué quieres decir con esto? Otra vez, sí. La base, para que la base sea como en el dibujo, estamos hablando de un conjunto en Rn, tiene que estar en una sola pieza, ¿verdad? Debe de tener sentido calcularle su contenido, o sea, tiene que ser un conjunto con contenido, como lo hemos definido. La frontera debe de ser de contenido cero, o sea, para que un conjunto sea con contenido. Y el hecho de que esté en una sola pieza le llamábamos conjuntos conexos. ¿Se acuerdan de eso? En R3, digo Sí, en sí, cálculo 3. sí, sí, profe, sí. Muy bien. Entonces ya tenemos todas las hipótesis para que esto suceda, ¿no? No quiero yo poner una celda nada más porque no quiero delimitarme a celdas, porque esto lo puedo hacer, ya puedo calcular el área de estos conjuntos, por eso quiero un conjunto con contenido. Porque ¿cómo calculan el volumen de un prisma? Pues es el área de la base por la altura. El área de la base va a ser el contenido de A y la altura va a ser la función evaluada en algún punto P que yo sé que existe en el dominio. De manera que si yo recorto toda la superficie, el excedente lo acomodo en los pedazos que sobraron, digo que no alcanzaron a llegar al promedio, pues entonces yo puedo compactar todo bueno, no compactar, sino acomodar el volumen en un cilindro. Nosotros tenemos la idea del cilindro pues con una base circular, pero un cilindro es cualquier cosa en la que yo pongo una curva en el plano y extiendo esa curva en la otra dimensión. Y eso es un cilindro, ¿verdad? Una hoja de papel sería un cilindro. ¿Se acuerdan de esas definiciones Sí, de sí, los sí, objetos? sí, profe. ¿Sale? Entonces lo que estoy haciendo es tomar esta región A y extenderla, digamos, en una dimensión, en la dimensión adicional que requiere la función evaluada en A, y entonces yo puedo hacer este mismo recorte y el excedente lo acomodo donde falta. El excedente que lo estoy dibujando aquí de verde lo acomodo donde falta. ¿Sale? Y formo un cilindro. Ya entendí, ya. O sea, como que después con el cálculo lo vamos a arreglar con este región bonito, ¿no? O sea, como vamos a calcular.
el volumen de un cilindro, pero realmente vamos a estar calculando el de la región. Exactamente. Oh, gracias, profe, ya entendí. ¿Sí? Bueno, es bien importante tener entender el dibujito, ¿verdad? Tener la visión de las cosas. Pero bueno, entonces vamos a poner sea f función de a Rn, perdón, a R a un conjunto de Rn conexo, bueno, f continua sobre a subconjunto de Rn con contenido y conexo. ¿Sale? Ya está. Decir que tiene contenido es que le puedo calcular su área. Bueno, si está en R2, ¿verdad? Conexo quiere decir que está en una sola pieza. ¿Cuál era la definición de conexidad? Bueno, que yo puedo tomar dos puntos del conjunto y existe una curvita, una curva que conecta a los dos puntos. Y esa curva está completamente contenida en el conjunto. Era una de las equivalencias, ¿verdad? Que está en una sola pieza, o sea, que no está despedazado. Bueno, entonces es continua sobre un conjunto A con contenido y conexo. Entonces, existe P, un elemento de A, tal que, ¿qué podemos decir? La integral de la función sobre A va a ser igual al contenido de A, área de la base, por altura. Es el teorema del valor medio. Entonces lo pueden ustedes entender así. El volumen debajo de una gráfica, un volumen irregular, ustedes lo pueden recuperar como el contenido de la base, el área de la base, por cierta altura, y esa altura está construida para algún punto P en A. ¿Sale? Ahora, la idea de la prueba está rapidísimo. Imagínense que ustedes tienen aquí, como es una función continua, ustedes venían de un conexo en Rn, no sé cómo sea, ¿verdad? Lo estoy visualizando ahorita como una región plana. Y la función manda a todos los valores a todos los puntos de A, los manda a cierta región en R, porque esa es la definición de la función. Pero como la función es continua y este vato es conexo, la función preserva la conexidad. Aparte, como es integrable, pues es una función acotada. O sea que yo la puedo pensar como un intervalo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Entonces, el teorema me dice que que existe un valor P aquí adentro, de manera que si le aplicas la función, le vas a pegar aquí. Supongan que ahí está esquemáticamente f de P. El teorema del valor medio dice que existe, no dice cómo calcularlo, ¿no? Dice que existe. Cómo calcularlo es otro rollo. Pero bueno, ¿cómo lo calcularíamos? Si ustedes pueden calcular la integral, muchas veces el teorema del valor medio, en vez de ponerles esto, les ponen f de P es 1 entre el contenido de A por la integral. O sea, el volumen divídelo entre la base y te va a dar la altura. Y como tu función es continua, pues nada más ves cuál es el punto de A que le va a dar a este valor. O sea, si tienes esta función, este valor real, pues fíjate en qué punto de aquí se alcanzó este valor y ese es el punto que estás buscando. Pero tu búsqueda tiene sentido porque ese P va a existir si la F cumple con esas condiciones. Bueno, ahora, la prueba está rapidísima, como les digo, por reducción al absurdo. Si P tal
que f de p, bueno, si p no existiese, vamos a ponerle aquí, si p tal que asterisco se cumple, no existiese, f no sería continua. Bueno, más bien, la imagen de f sería un conjunto disconexo o no conexo en R. A saber quién sería. Supongan ustedes que aquí tienen pues el mínimo y el máximo. Si el conjunto fuese cerrado, lo pueden alcanzar, y si no, sería el ínfimo y el supremo, ¿verdad? Entonces, ustedes estarían pensando en algo así, lo voy a poner entre comillas porque bueno, necesito precisar más esto, pero ustedes podrían partir el conjunto en, en ese valor que no se alcanza, ¿verdad? Está medio raro decirlo de esa manera. Entonces, ustedes tendrían un valor que no se alcanza y tendrían una disconexión del conjunto, pero eso va en contra del hecho de que la función f es continua. ¿Sale? Entonces f tiene que existir. Digo, p tiene que existir. ¿Me explico? Sí, profe. O sea, básicamente estamos probando por contradicción, ¿no? De que prácticamente la imagen de F desconecta con Ujú, entonces, pues sí, ¿no? Le quitamos un punto, pero ok. exacto. Dado que, lo cual es posible, dado que f es continua y aconexo. Bueno, básicamente es la idea. Y ya acabamos. O sea, ese valor sí va a existir. O sea que este procedimiento de rapar al, al conjunto y lo que sobre acomodarlo en donde no se alcanzó la altura del rapado, pues bueno, siempre lo vas a poder hacer si el conjunto cumple con esas condiciones y la función es continua. ¿Sale? Entonces, déjenme, les muestro en Bartlett dónde está esta, esta prueba. Creo que lo anoté por aquí. Sí, y bueno, bueno, déjenme ponerles ahí el valor. F de P, ¿quién sería? O sea, ¿de quién estoy hablando? ¿Cómo voy a suponer que no existe, verdad? Que no se alcanza el valor. Bueno, F de P es este valor, y este valor ustedes saben que está entre el ínfimo y el supremo de la función, por lo que probamos hace rato, ¿verdad? De hecho, esa es la razón de ser de estos teoremitas. Fíjense, este resultado. Si ustedes dividen entre el contenido, ¿qué pasa? Voy a escribir aquí de verde. Sí, ese es un comentario que me faltó comentarles, decirles. Si yo tengo 1 entre el contenido de A, de la integral, ¿verdad? Ínfimo supremo. Este valor está entre el ínfimo y el supremo. ¿Sale? Entonces, aquí yo puedo calcular la integral porque la función es continua, ¿verdad? Es un conjunto con contenido, entonces no debiera de haber problema. Y con contenido quiere decir que el contenido no es cero, entonces el contenido del conjunto lo puedo hacer la división. Este valor se puede calcular, es un número real. Y este número real, abuelita de Batman, está entre el ínfimo y el supremo de los valores de la función. O sea, aquí me estoy refiriendo a él como f de p, pero debería referirme a él como 1 entre el contenido de A por la integral. Es un valor aquí. A fuerzas está metido acá. Ahora, el teorema me dice que este valor lo puedes ver como la imagen de alguien. Bueno, si no lo pudieras ver como la imagen de alguien, entonces quiere decir que este punto no tiene contraparte en el conjunto A.
Y si no tiene contraparte, pues entonces me estás diciendo que la imagen del conjunto A se puede partir en dos pedazos, lo que está arriba de este valor y lo que está abajo. ¿Sale? Y entonces en ese caso me estarías diciendo que la imagen de este conexo es un disconexo, lo cual no es cierto. ¿Sale? Porque las funciones continuas preservan conexos. Entonces, este valor tiene que tener un vato aquí en el conjunto A que a través de la función f le pega. Eso es con mayor precisión lo que queremos decir. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me siguen todavía o ya me perdí en la textura? Lo voy digiriendo. ¿Sí? Bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, entonces, bueno, les digo dónde está escrito para que lo lean con un poquito más calma. Estoy en Bartlett todavía, ¿verdad? Miren, aquí está el teorema que yo estaba probando. Si un conjunto conexo, continua y acotada. Ah, bueno, me faltó decir que es acotada, por Dios santo. Bueno, pero ya decíamos que es integrable, ¿verdad? Sí lo anoté. No lo anoté. Déjenme ponerlo en las notitas. Sí. Ya está. Sí, con el afán de explicarlo, a veces se me escapan algunos detallitos. Revísenlo bien siempre y si hay dudas siempre pregunten. Bueno, sale. Entonces aquí está el teorema, aquí está la prueba, ¿verdad? Utiliza esto que yo había usado. Está en la página, si quieren tomar nota, 429. ¿Sale? Entonces aquí utiliza esas mismas proposiciones, ¿verdad? Ejercicio 44G, déjenme ver si está más aquí adelante. Sí. Bueno, ahí pueden revisarlo con calmita. Si hubiera alguna duda me dicen, bueno. Pero de Sí, nuevo, profe, gracias. digamos, la función en este caso es, bueno, la intención en este caso es comprender bien a bien qué dice el teorema del valor promedio. ¿Sale? Pero eso creo que ya lo explicamos. Bueno, sale. Entonces, ¿qué hora es? 8:35. Sí, sí alcanzo. Déjenme nada más menciono, lo voy a poner ahorita en las notas. A ver, ténganme tantitita paciencia. Para yo dejar ahí constancia de que más o menos ya hablamos de las cosas, porque ya quiero ir cerrando con esto de la integral, estos teoremas, para poder, para terminar, para proponer la tarea, a lo mejor resolver ejercicios de tarea entre Ulises y yo, y ya la próxima, la próxima semana hablar del teorema de cambio de variables, no, o hablar, no, yo creo la integral de línea, nos vamos a ir con calma, no hay que ir a las prisas. A ver, denme un minuto. Mientras tanto, mientras yo pongo aquí el enunciado del teorema, lo voy a copiar para no escribirlo. Me gustaría platicar con ustedes sobre el horario de la clase del viernes. Platiqué con Ulises y creo que tuvo algunos problemas para conectarse, ¿verdad? El sábado pasado. O sea, sí se conectó y dio la clase, pero creo que sí le batalló, ¿verdad? Sí, sí, estuvo batalloso. Le fue varias veces. Ok, entonces yo quería proponerle lo siguiente, que se pongan de acuerdo con él, si en vez del sábado pueden tener clase con él el viernes presencial, digo, no es un compromiso que estamos haciendo ahorita, platíquenlo con él, si él está dispuesto,
O sea que en vez de dar yo la clase viernes virtual, la da él presencial en el horario que él les diga o que acuerden con él. Propónganlo, piénsenlo. Y yo trabajar con ustedes de manera virtual en vez del viernes, el sábado. Pero el sábado, si gustan un poquito más tarde, digamos, podría ser de 8:30 a 10 o de 9 a 11 si es que tuvieran tiempo. ¿Qué les parece? Sí, yo de mi parte no hay ningún problema. No sé los demás compañeros. O sea, cuando Ulises sería el viernes, 1 hora, ¿verdad? Sí, ya se Sí. pondrían de acuerdo con él, o inclusive, sí, ya se pondrían de acuerdo con él. Digamos, dejar el viernes para que ustedes se pongan de acuerdo con él a qué hora trabajan de manera presencial, Vale. ¿no? Y en vez del viernes de yo trabajar con ustedes, yo trabajaría con ustedes el sábado. A mí me gustaría mucho de 9 a 11, por ejemplo, para seguir teniendo las 2 horas. Pero Sí, yo sin ningún problema. Ujú. Bueno, yo lo tendré que ver porque hasta ahora tengo clase. ¿no tienes clases ahora? No, sí tengo clase de 10 a 11. Ah, de 10 a 11. Ok. O si lo recorremos un poquito antes, Ajá, de 8:30 a 10, por ejemplo. sí. Sí, ahí Bueno, sí me quedo. Sí, 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 ahí sí me quedo. te queda bien esa hora. Bueno, entonces, ¿los demás qué opinan? yo igual sin ningún problema. Ok, No hay ningún problema. excelente. Entonces, para formalizarlo, les mando un correo más al ratito Vale, está bien. y ya les digo, les doy aviso de eso. Entonces, pero pónganse, mañana que ven a Ulises, pónganse de acuerdo con él para, para saber a qué hora se ven. Y es que Ulises no, está un poquito cansado de las clases en línea. Entonces, cuando me comentó, le dije, pues vamos a adaptarnos, no pasa nada. Bueno, entonces déjenme nada más les pego esta imagen, la leemos tantito y nos vamos a almorzar. Bueno, el teorema de Fubini. No se prueba en Marsen, no sé si lo prueban por lo regular. Voy a tratar de probarlo. Se los vengo prometiendo desde hace rato, pero necesitábamos como la herramienta. Entonces, vamos a poner aquí Marsen. Como les digo, es un collage de cosas que nos quedaron pendientes. Página 327 en la edición 5 en español. Fíjense qué es lo que dice el teorema de Fubini, que es una reescritura del principio de Cavalieri, ¿verdad? Pero en términos de la integral. El principio de Cavalieri ya lo discutimos. Fíjense las hipótesis. Tenemos una función acotada con dominio en un rectángulo, una celda. Suponemos que las discontinuidades de f se encuentran en una unión finita de gráficas de funciones continuas. Bueno, ¿qué demonios quiere decir esto? Esto es a lo que nosotros nos referimos con que la función es continua, salvo en un conjunto de contenido cero. O sea, no vas a exigir completamente que la función sea continua, ¿verdad? Sino que puede dejar de ser continua a lo mejor en puntitos o en uniones finitas de gráficas, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto justifica que tú puedas hablar de la integral y que no va a afectar el volumen bajo la gráfica en las intersecciones, por ejemplo, de las celditas, que son conjuntos de contenido cero, no te afectan, ¿verdad? Entonces, si tú tienes la función continua en todo el dominio, eso es lo ideal, pero puede hacerse un poquito más laxa la propuesta, ¿verdad? La integral de la función existe si tú tienes esa función continua o discontinua a lo más en un conjunto de contenido cero, ¿sale? Y para cada valor de la x en un intervalo, podemos hacer estos cortes. Estos son los cortes de los que hablamos en Cavalieri, ¿se acuerdan?
que podíamos tener una integral y luego la otra. Y entonces la integral doble es la integral, es el valor del volumen bajo la gráfica. Aquí lo está usando específicamente de R2 a R, ¿verdad? Entonces, si del mismo modo la integral existe, ya no para y, sino para x, la integral se puede calcular así. Primero la integral de x, o sea, el corte en el otro sentido, multiplicado y luego la integral, y entonces va a ser igual al valor. Esto quiere decir que el valor de la integral, eso es lo que está diciendo el teorema de Fubini, el valor de la integral tú lo puedes calcular ya sea en un sentido o en el otro. ¿Sale? Puedes cambiar el orden de integración en lo que dice el teorema de Fubini. Puedes hacer cortes en un sentido o cortes en el otro y el valor de la integral te va a dar lo mismo siempre y cuando la función sea continua o discontinua en a lo más una cantidad de puntos cuyo contenido sea cero. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Vale? Sí. Se requiere un poquito más de teoría para probarlo. Si no lo probamos en clase, les prometo escribir la prueba y compartírsela. Por supuesto, lo vamos a leer. ¿Vale? Pero entonces en próximas fechas lo tratamos. Pero desde luego vamos a usarlo. Lo vamos a usar. Cuando yo estoy cambiando el orden de integración del que les hablamos en algún momento, ya estoy usando teorema de Fubini. Está justificado por esto. Y observen ustedes que son funciones de 2 variables en los ejemplos o 3 variables en los que cambian ustedes el orden de integración. Son continuas. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Les comparto igual la grabación y las notas en un rato más y seguimos en contacto. Platiquen con Ulises mañana. Sí. Sí, pero gracias a usted. Vale, pues que estén muy bien. Bonito día. a Secretario, todos. gracias. Igual. Bye. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Bien. Adiós.